Mm, ¿No empezamos a ver nada del tema la vez pasada? No, doctor. No. O sea, fuimos de la lista directo al examen. Sí. Así es. Bueno, ok. Bueno, trastornos hemodinámicos es un tema el cual tienes que aprender a comprender por diferentes factores. Porque en la actualidad en México, muchos de los certificados de defunción, si tú te pones a leerlos, dicen bla, 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 shock. El que tú quieras, hipovolémico, cardiogénico, anafiláctico, el que sea, pero en general en los certificados de defunción es muy común ver shock. Eso significa que es una enfermedad sumamente común, o más bien una conclusión de una vida. Y segundo, pues la primera causa de muerte a nivel nacional son las enfermedades cardiovasculares. Es más, pese a que tuvimos una pandemia, aún así, COVID no rebasó a las enfermedades cardiovasculares como la primera causa de muerte en el año pasado. Este año tal vez sí lo haga, pero el año pasado no. Entonces, al ser la principal causa de muerte y la mayoría de ellas asociada a traumatismo, a infartos, pues es algo que también tienes que aprender a dominar y ver un poquito más allá. Y además, aunque son enfermedades no tan graves, pero sí muy comunes, edema, hiperemia y congestión, pues es algo que también tenemos que aprender a dominar. Y el edema, entonces, es la presencia, ¿sí?, de líquido en los tejidos. Y ya, porque el líquido normalmente, en condiciones normales, lo vamos a encontrar básicamente en el torrente sanguíneo. Lo que sea que vaya a generar que de este torrente sanguíneo salga líquido, eso nos puede generar edema, y lo podemos tener en cavidades serosas o en el intersticio de la célula, o sea, en el espacio que queda entre célula y célula. Cuando se presenta edema en una superficie serosa, pues se puede presentar en el tórax, ¿no?, que es donde está la pleura, y podemos tener un derrame pleural, o en pericardio, un derrame pericárdico, o en peritoneo, como en forma de una citis, ¿no? Y pues tenemos en general dos tipos de edema. Más bien dos tipos de contenido, esa es la realidad, ¿sí? Tenemos un contenido exudado y un trasudado, ¿sale? Y la única diferencia va a radicar precisamente en que el exudado tiene una alta concentración de proteínas, detritos celulares, neutrófilos, etcétera, y el exudado tiene una baja concentración de proteínas y es un líquido en general muy claro, ¿vale? En medicina solemos llamarle estos dos tipos de edema o líquido inflamatorio y no inflamatorio. No es la manera correcta de decirlo, esa es la realidad, pero la verdad es que sí la conocen casi todos, así es que es recomendable que también te los aprendas de esa manera, en inflamatorio y no inflamatorio, porque cuando seas interno y le pidas le hagas una paracentesis a tu paciente con ascitis, sale líquido, ¿no? Entonces ese líquido, conforme salió, sí, te van a decir, llévalo al citológico o al citoquímico. Lo llevas al laboratorio, vienes en el laboratorio, vas en chinga corriendo a interno, sale así con tu pinche hojita, viéndolo, y para cuando llegaste con el urgenciólogo o el médico adscrito y te preguntan, ¿qué fue? Y tú, es infeccioso, Doc. Inclusive te vas un poquito más allá. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que lo que te está reportando el citoquímico es una alta concentración de proteínas y tal vez en una nota diga se observan abundantes neutrófilos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú le puedes decir, es infeccioso. Decir, ok, sí, eso es lo que creí. Entonces, por eso tienes que aprenderte en general estas dos divisiones, ¿no? Y pues, vamos a ver. Primero, para que se genere edema necesitamos que este líquido salga del torrente sanguíneo. Eso es lo que necesitamos a fuerza. Y bueno, pues lo que mantiene el líquido dentro del torrente sanguíneo, ¿sí?, son diferencias de presiones, ¿no? Tenemos una presión hidrostática y una presión coloidosmótica, ¿no?
son las presiones que hacen que el flujo sanguíneo sea laminar, ¿no? Como lo vimos en el capítulo de inflamación. Entonces, cualquier cosa que altere el flujo sanguíneo laminar, ¿sí? O más bien, sobre todo en alguna parte de estas presiones, va a hacer que el líquido emerja, ¿sí?, de aquí hacia afuera, ¿vale? Y la primera causa de edema es el aumento en la presión hidrostática, ¿vale? La presión hidrostática es, no exclusiva, pero sí es muy importante en este sentido el poder que tiene la bomba cardíaca de contracción. Entonces es tal vez el apartado más importante o que más ayuda a conservar una adecuada presión hidrostática, ¿vale? Por lo tanto, cualquier cosa que genere una disfunción o insuficiencia cardíaca, tu paciente también va a tener un aumento en la presión hidrostática y eso va a hacer que el líquido salga del torrente sanguíneo, ¿sí? El embarazo puede también aumentar la presión hidrostática, sobre todo por la retención de sodio y agua. Algunos quistes ováricos, sobre todo si son muy grandes y por obstrucción, también podrían aumentar la presión hidrostática. La obesidad, sale aquí, la citis también en un mecanismo de compresión podrían aumentar la presión hidrostática y esto generaría así edema. Otro factor muy importante para que se pueda presentar ascitis es la reducción de la presión osmótica. Y pues la reducción de la presión osmótica, o más bien la presión osmótica, está dada generalmente por las proteínas que van en el plasma, principalmente la albúmina. Por lo tanto, hay tres cosas por las que podemos tener una reducción de la presión osmótica, ¿sí? O ya sea que no tenemos nutrientes para hacer esas proteínas, o no tenemos un hígado funcional para que se formen esas proteínas, o tenemos todo lo anterior, pero la estamos tirando, ¿sí? Esas son las tres causas por las que los pacientes pueden ver reducida su presión osmótica. Por lo tanto, los pacientes con desnutrición o malnutrición, por supuesto que pueden tener reducción de la presión osmótica, ¿sí? Y por eso hay un tipo de desnutrición que se llama kwashiorkor, ¿no? En donde los niños son sumamente delgados, pero tienen un abdomen muy prominente, ¿sí? Y tal vez con ascitis, consecuencia de una disminución de la presión osmótica. Problemas hepáticos, los que quieras, ¿sí? Cualquier cosa que termine en insuficiencia hepática, tu paciente va a tener ascitis, por ejemplo, que es algo sumamente común encontrado, ¿no? Y síndrome nefrótico, pues aquí no es que no haya, es que las estamos tirando de más, ¿no? La lesión en el síndrome nefrótico se da específicamente en la membrana basal del glomérulo. Se expande un poquito y permite la salida de proteínas como la albúmina, genera proteinuria, eso disminuye la presión osmótica y pues se presenta la enfermedad, ¿no? Y algo que también puede presentarse es por la obstrucción linfática. Tenemos múltiples causas de obstrucción linfática, desde las traumáticas, desde las fibrosis, desde las neoplásicas, ¿vale? Y algunos agentes parasitarios principalmente, ¿vale? Hay una filariasis parasitaria, que es una enfermedad que suele obstruir los conductos linfáticos y generar una enfermedad que conocemos en el rubro médico como elefantiasis, ¿va? Y se presenta por la obstrucción de estos conductos. Afortunadamente es rara, muy rara encontrarla en México. Sí, es raro encontrarla en México porque en México podrá la gente no creer en las vacunas, pero en desparasitarse sí, y eso no falla. Y te van a llegar a ti a consulta el huerco por gripa y te va a decir, doctor, ¿y no le puede dar algo para desparasitarlo? Es que yo creo que ya como un año que no le dan nada. Y tú vas y le das algo. Entonces, en ese sentido, no hay mayor problema y son enfermedades afortunadamente no muy común. Lo que sí es muy común es la obstrucción linfática iatrogénica, ¿sí? La que causamos nosotros. ¿Por qué? Porque en la actualidad hacemos cirugías oncológicas pues muy amplias, ¿no? O muy grandes, entonces, o radicales.
y esto lleva a la destrucción de ciertos tejidos. Por poner un ejemplo, el cáncer más común en el país es cáncer de mama, ¿no? La cirugía para cáncer de mama es una mastectomía y muchas veces la mastectomía termina siendo radical. Esto significa que a la señora le quitan la mama, ¿sí? Y aparte le quitan la axila, ¿no? Que es donde están las cadenas ganglionares. ¿Por qué? Porque es común que la paciente tenga un tumor mamario y el tumor se vaya hacia la axila o hacia un nódulo un nódulo ganglionar de la axila. Y pues como tú como médico le quitaste a tu paciente, ¿sí?, los ganglios linfáticos de la axila, todo el torrente linfático que viene desde la punta de nuestros dedos caminando para llegar a la axila, dice, ah, chinga, ¿y a dónde llegamos? Parte de los pectorales también iban a llegar a la axila y ya no tienen, y eso genera una obstrucción linfática, ¿vale? Ok, no le quedaba de otra a la señora, pero se vienen las posibles consecuencias, ¿no? Que es la parte del edema. Y esa es una de las razones por las que las pacientes con mastectomía suelen los primeros días ponerles un vendaje especial, un vendaje compresivo, ¿sí?, para evitar este tipo de complicaciones. Luego tenemos la retención de sodio y agua, y esto fisiológicamente ustedes ya lo conocen muy bien. Si entra sodio, jala el agua y viceversa. Entonces, si retenemos sodio y retenemos agua, aumenta la presión hidrostática y además, por dilución, disminuye la presión coloidosmótica y eso obviamente genera edema, ¿no? Por eso las pacientes embarazadas se edematizan, por eso algunos pacientes con insuficiencia renal o con hipertensión de larga evolución edematizan, ¿vale? Aquí la alteración no está ni en el corazón, ni en los vasos sanguíneos, ni en el hígado, está en el riñón, ¿vale? O sea, es un riñón que no sirve. Por lo tanto, muy fácil. ¿Qué te puede causar edema? Fallo de los 3 órganos más importantes en este sentido, obviamente en el sentido del edema: corazón, hígado o riñón. ¿Sí? La falla de cualquiera de esos te puede generar edema y lo podemos ejemplificar en este diagrama de aquí, ¿vale? Un paciente con insuficiencia cardíaca tiene un aumento en la presión hidrostática capilar y eso ya vimos que genera edema. A su vez, este mismo paciente tiene una disminución del flujo sanguíneo renal. En este caso, el riñón se activa y dice, ok, si casi no hay flujo sanguíneo, entonces conservo agua, ¿no? Esa es la lógica del riñón. Entonces, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona para retener sodio y agua, ¿vale? Pero, sin embargo, la retención de sodio y agua va a aumentar el volumen sanguíneo y esto genera edema, ¿no? Por otro lado, imagínate que es un niño desnutrido, bueno, malnutrido o con un hígado que no sirve o un síndrome nefrótico en donde estamos perdiendo muchas proteínas. Tu paciente va a tener una disminución de la albumina plasmática. Esto genera una disminución de la presión osmótica y edema. Por sí mismo, un paciente con insuficiencia renal retiene sodio y agua, aumenta volumen sanguíneo y genera edema. Y ya, estas son las causas de edema, ¿no? Clínicamente, pues tenemos edema subcutáneo, periorbitario, pulmonar, etcétera. Y tenemos un signo. Bueno, ¿qué le están haciendo a este paciente? ¿De Godet? El signo de Godet. Ok. ¿Cómo se hace el signo de Godet? Bueno, ahí se lo están haciendo, ¿verdad? ¿Está bien hecho? Pues sí, así lo han visto en los hospitales, ¿no? Ah, que no han ido. Ay, perdón. No, sí iban a prácticas, ¿no? Antes de que les cayera la pandemia. No. ¿No? No, apenas íbamos a entrar a clínicas. No. Era nuestro primer. O sea que no conocen los chilaquiles de afuera de los hospitales. No. Ay, bueno, ustedes no comen eso, ¿verdad? Ok, bueno, pero al menos ya vieron en libros cómo se hace el signo de Godet. ¿Está bien hecho o no? Pues me imagino porque estaban tomando la fotografía, puso la mano así, pero debe ser totalmente perpendicular, ¿no? Totalmente perpendicular. ¿Todos de acuerdo?
¿Sí o no? Bueno, Lo en esa dejamos morir no, solo. porque en el tobillo es con el pulgar. Podría ser, sí. Pero es correcto lo que dijeron, tiene que ser completamente perpendicular, porque ¿cómo mides el godet? Mides el diámetro que dejó el hoyito cuando pusiste tu dedo y mides cuánto tiempo volvió a su normalidad, ¿no? Y gracias a eso es que tú le pones en la historia clínica godet 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces, ¿sí o no? ¿No? Entonces, si tú, así como le puso el don, pones todo tu dedo, así como se ve bien en mi pantalla, pones todo tu dedo, sí, obviamente vas a dejar un diámetro mayor, ¿sí? Lo que tienes que hacer es poner tu dedo completamente perpendicular. Y esa es una de tantas cosas por las cuales un médico nunca debe tener uñas largas, ¿no? Porque tú llegas con tus uñas bien mamalonas, grandes y con brillitos, se la pones al paciente y no, te la va a aumentar, obviamente, ¿no? Solo una de tantas. Entonces sí tiene que ser perpendicular y ya lo mide. Pero también vamos a ser honestos, como yo te lo digo, es como se tiene que hacer. Casi nadie lo va a hacer en un hospital así. O sea, va a llegar tu adscrito y te va a decir, sí, tiene godet, ponle 3 cruces. Y tú haces 3 cruces, ¿sí? Pero las cosas se hacen bien. Y aquí es un niño con... ¿Cuál es el diagnóstico de este niño? Diagnóstico. O sea, ¿cuál es la enfermedad? Tiene Chagas, se llama signo de... ¿cómo se llama? Sí puede ser Chagas, ¿no? Es el signo de... Romaña, ¿no? Signo de Romaña. Sí, ¿y por qué no es un síndrome nefrótico? Porque nada más están presentes en un ojo. Ok, ¿y qué más? Y pues se ve más en niños, el signo de Romaña. Pues es un niño. No es un... sí, ¿no? Y la equimosis, ¿no? Ajá. Ok. Bien, ¿y aquí qué hay? Es un... ¿Qué? Un edema. ¿Así? ¿Dónde? ¿Dónde y por qué? ¿Qué luego está en el... ¿Puede ser occipital? No. No sé, ustedes díganme. Ustedes ya llevan radio. Chinga, ¿cómo no van a saber? ¿Quién les dio radio? Doctor Héctor Gutiérrez. Gutiérrez. Ya. Perdón, es que... Perdón, de repente creí que les daba Leonel también y dije, no, mames, qué chingados les enseñó. Pero no, ya me acordé que no. No, ustedes no. Leonel es un doctor joven, como yo, pero radiólogo. Pero es duda, a toda madre. Y luego les ponen de caguama que me dé el diagnóstico. Y pues como quiera, si se ponen a estudiar bien chingón. Entonces, por ahí de medio semestre en adelante, ya sé, pero yo no tomo. Él sí. Pero bueno, ustedes se lo perdieron, sus clases de Leonel. Pero ya dígame, pues, ¿aquí qué tiene? Es un edema. ¿Pero por qué? ¿Cómo se ve o en dónde está? El edema en el cerebro se ve en tejidos blandos. Bueno, el tejido blando no se ve en el espacio. ¿Cómo se llama? En los espacios virtuales nada más se ve en el tejido encefálico. Y es por el aumento de la presión osmótica. ¿Y ahí dónde se ve? A ver, o sea, señalen. Ok. Bien, si yo tuviera los ojos cerrados, ¿sí? Y me dijeran, a ver, escríbeme el ATAC, o por ejemplo, si ustedes llegaran con su adscrito y su adscrito les pregunta, ¿y qué tiene el ATAC? Ustedes tienen que lograr que su adscrito diga, ok, eso tiene. ¿Cómo? Yo tengo que adivinar el diagnóstico sin ver la tomografía. ¿Qué me van a decir?
¿Qué tiene? Vamos, descríbame la imagen. También tiene se ve como un tumor y el edema se ve como alrededor, así como lo señalaron en naranja. Bueno, pero descríbamelo. Descríbame la imagen. ¿No? ¿De veras? Nadie. ¿Sería Bueno, un pues, edema parenquimatoso? ¿un qué, perdón? Edema parenquimatoso cerebral. Pero eso es un diagnóstico. Yo ahorita no quiero el diagnóstico, quiero una descripción de esa imagen y yo les doy mi diagnóstico. Ah, ok. Doc, sería como, no, en nivel parietal izquierdo, pero es, bueno, como una metástasis o algo así, y con el edema alrededor de la lesión. Comprimiendo. Bueno, no está. ¿Sí está? Me volviste a decir diagnóstico. Yo no quiero diagnóstico, quiero descripción. Lo que quiere, bueno, primero que nada, la imagen es en T2. Ok, primero que nada, ¿qué estudio es? Por ahí empezamos, ¿no? Sí, es una resonancia magnética. Una tarde, Ok. TAC o resonancia, porque no son lo mismo. No, sí es TAC, doctor. Así está. Porque es TAC. A ver, espérenme, no, me están preocupando un chingo. ¿Cuál es la diferencia entre, o cómo diferencian una tomografía de una resonancia magnética, así nada más vista así en la imagen? No sabemos. Por los colores, por la densidad de, por ejemplo, el hueso y el tejido blando. O sea, y según eso que me estás diciendo, ¿esta es resonancia o tomografía? Sería una TAC. TAC. La TAC y la resonancia sí es la que utiliza, creo, el medio de contraste. Puedes hacer TAC con contraste y resonancia también con contraste. El contraste es diferente, pero ambas las puedes contratar. Entonces, si no, aquí nos vamos a quedar toda la clase hasta que ustedes me digan qué es eso que está ahí. O le hablemos a Gutiérrez para decirles que no me pueden describir una imagen. ¿No? Bueno, está bien. Bueno, aquí observamos una resonancia magnética en fase T2, en donde podemos observar el lóbulo parietal y occipital, parietal derecho y occipital, una lesión hiperdensa, hiperintensa, de bordes irregulares con presencia de áreas sin lesión al centro, la cual causa edema perilesional, lo cual podemos observarlo por la
la pérdida, ¿sí?, de las circunvoluciones adyacente al sitio de origen. A su vez podemos observar un poco de esa misma lesión en lóbulo parietal contralateral. En esta parte de aquí vemos como la lesión no invade hacia el interior de los ventrículos, pero sí desplaza el tejido hacia el ventrículo, hacia uno de los ventrículos laterales, en este caso el derecho. Por la densidad que tiene el material, esto es una hemorragia parenquimatosa, intraparenquimatosa, y con edema perilesional secundario, ¿no? Entonces, y la hiperemia, ¿sí?, es básicamente dilatación arteriolar, ¿vale? Y ya básicamente eso es, ¿no? Se puede presentar antiinflamación, por supuesto, es uno de los primeros datos de inflamación, pero también lo encontramos en condiciones normales o condiciones fisiológicas, ¿no? Te entra una basurita de polvo al ojo y ya se te puso rojo, hiperémico, ¿no? Porque está reaccionando en ese caso al objeto extraño que lo tuviste en ese momento. O esta misma hiperemia se puede presentar cuando haces ejercicio extenuante. Y entonces, cuando haces ejercicio extenuante, tú te das cuenta que tocas tu cuerpo y está caliente. ¿Por qué? Porque el músculo esquelético está hiperémico, porque las arteriolas están dilatadas. Obviamente, en ese caso, estaban dilatadas para permitir un mayor flujo sanguíneo y que tu ejercicio sea mejor, ¿no? Y esa es una de las principales razones por las que siempre que hacemos ejercicio, calentamos, ¿sí? Ves que siempre te dicen, tienes que calentar primero. Bueno, esto es importante, ¿vale? Si no lo haces, puede llegar a tener una lesión, inclusive seria. Y congestión, bueno, congestión es un proceso pasivo y esa es una de las principales diferencias con el edema, que esto es pasivo y aquí hay una salida de líquido, pero predominantemente sangre en un tejido, ¿vale? Y entonces puede estar el paciente completamente congestivo, o sea, me refiero a todo el cuerpo o en una parte específica del cuerpo. Esta congestión, sobre todo si es en una extremidad inferior o superior, suele ser muy, muy, muy dolorosa. Y como hay salida de sangre, sí, hay partes del tejido que se quedan, digamos, sin irrigación. Y si el tejido no está irrigado, el tejido se necrosa o se muere literalmente, ¿vale? Entonces, un tejido, ¿no?, que se muere, ¿no?, es un tejido que se va a necrosar, se va a reparar y se va a formar una cicatriz, ¿vale? Entonces, estos pacientes suelen tener múltiples cicatrices. Obviamente, estas cicatrices son pequeñas y pocas veces visibles hasta que ya tiene un daño muy importante el paciente, como por ejemplo lo vemos por aquí. Ángel Villagrán, ¿qué tiene este paciente? ¿Esteatosis hepática? ¿Cómo? ¿Esteatosis? ¿Necrosis? Ah, no. Ok. Sí. ¿En dónde está la necrosis? Bueno, tú no me digas. Tú ya con necrosis fue más que suficiente. Alain. No. Pues te voy a decir Elizalde porque se escucha más mamalón ese apellido. Sí, está bien. Elizalde. Sí, se escucha chingón. ¿Dónde está la necrosis? A ver. Puede que sean esos puntitos negros. Bueno, no estaba diciendo que la señalaras, sino en qué parte del hígado o del lobulillo hepático está la necrosis. O si leo, bueno, por ejemplo, ya nos dijeron que tenía necrosis. ¿Qué apellido le pondrías a esta necrosis? Y aquí hacemos un paréntesis, tienen 30 segundos para ir a ponerse su bata a los que no la traen. Pero bueno, estamos contigo, Elizalde. Entonces, ¿qué apellido le pondrías a esa necrosis? A ver, puede ser una necrosis, dijo
Puede ser necrosis hepática lobulillar. Bueno, el lobulillo es todo y esto está en el centro lobulillo. Entonces, Pues entonces centro lobulillar. eso chingo. Pues eso es, ¿no? Ven a la periferia cómo podemos observar un montón de hepatocitos normales. Esta es la vena centrolobulillar y la necrosis está alrededor de la vena, ¿sale? Esto se necrosó, ¿no? Y quedan algunos hepatocitos viables todavía, pero pues si tomas en cuenta que todos los lobulillos estén así, tu paciente ya tiene una insuficiencia hepática tal vez fulminante, ¿no? Este es un paciente que tomaba OmniLife, Herbalife y todos los Life que existen, ¿sale? Que lo único que hacen con estos suplementos alimenticios que no están regulados por COFEPRIS es básicamente meterle una sobrecarga hepática a tu paciente que puede terminar en una falla hepática fulminante. Y pues se llama fulminante porque no la podemos tratar. No es que no sepamos lo que tiene, es que no alcanzamos al paciente y se nos muere antes de poder realizar un tratamiento, a menos de que tenga chingos de suerte y le encontremos un trasplante. Pero eso no pasa en México, entonces se mueren, ¿no? Por estar tomando esas madres. Así es que a partir de hoy, ¿sí? Tienes totalmente mi permiso para pelearte con doñitas en Facebook que venden esos productos y decirles que esas cosas no sirven, ¿vale? Me mandas evidencia y te pongo un punto en el examen cada que lo hagas. Bueno, no cada que lo hagas, máximo 3, porque también no nos van a pasar en Facebook buscando con quién pelearse. O puedes ir a quemar uno de esos negocios, los ubicas fácil porque hay cortinas verdes. Entonces ves un negocio con cortinas verdes, le prendes fuego y te vas corriendo, grabas video, lo subes a TikTok, me pasa el enlace y te pongo los puntos. Lo cual no es cierto. Desde que empiecen, no mames, vamos a quemar algo, tengo gasolina. No es cierto, no podemos banalizar. Pero si te peleas con una doñita en Facebook y le dices que sus productos no sirven para nada, sí te pongo puntos. Me mandas evidencia. ¿Va? Pero no sirven para nada y potencialmente daño. ¿Sale? Y no te lo digo yo. Cuando yo estaba en la residencia hice una autopsia de una paciente que se murió, no supieron por qué. En la autopsia salió una hepatitis con necrosis centrolobulillar masiva. Tu paciente murió por una falla hepática fulminante. La paciente era una paciente joven. Cuando le preguntamos al esposo, el cual se quedó con 2 o 3 hijos, no me acuerdo, le dijimos, bueno, ¿y qué onda? El único factor de riesgo que tenía la paciente para ello era el consumo de estos suplementos alimenticios, que le dijeron que iba a bajar de peso, y bueno, sí bajó. Y pues si viéramos esto mismo de la derecha, en la izquierda lo veríamos así, o sea, bueno, ven bien. Esta necrosis se va a hacer cicatriz, se va a intentar curar y se va a hacer cicatriz, y entonces vamos a ver un hígado con múltiples cicatrices chiquitillas, ¿vale? Pero rojo, bueno, es como rojo café, ¿no? Combina el rojo con café. Las mujeres tienen un nombre para esto, los hombres no. Entonces es como rojo, café o naranja, ¿no? O sea, la combinación de esos 3 colores y así se ve el hígado, ¿vale? Pero en realidad en medicina muchos le decimos como un hígado nuez de Castilla o un moscado, ¿no? Y aquí les puse una imagen por si no la conocían. Pues yo sé que ustedes sí la conocen porque las consumen en cada desayuno, pero los de UPP no son caras, ¿no? No las pueden consumir. Entonces mejor les pongo una imagen y ellos ven y dicen, no, mamá, ya sé cuáles son, ¿vale? Entonces alguien dijo, se parecen más o menos, y sí, realmente sí se parecen mucho. Cuando ves el hígado completo dices, no más, sí es cierto, lo que dijo Jauregui, se parecen un chingo, ¿no? Y bueno, la hemostasia, conocida por todos, es muy importante para mantenernos vivos y es muy difícil de estudiar desde el punto de vista fisiológico e inmunológico. Afortunadamente, a mí ese rollo no me interesa, ¿sí? Desde el punto de vista morfológico y patológico, la verdad es que no tiene chiste, ¿sí? Es muy sencillo, pero sí recomiendo yo que te la sepas más o menos bien, ¿no? O en hemato también la vuelven a retomar, si mal no recuerdo. Pero lo único que vas a aprender conmigo es que la hemostasia, se necesitan 3 cosas para hacer hemostasia: plaqueta, factores de coagulación y endotelio. ¿Sale? Ok, esas son las 3 cosas que van a necesitar. Tienes esas 3 cosas, puedes hacer un coágulo. No tienes esas 3 cosas, no puedes hacer un coágulo. ¿Sale? Esto funciona así. Entonces, ¿cómo es? Lo primero es tener una lesión.
En el momento en el que tienes la lesión, ¿sí? Toda nuestra piel está llena de nervios, terminaciones nerviosas que sirven para sentir frío, sentir calor, sentir cuando tocas y te tocan, etcétera, etcétera, pero también tenemos mecanismos neurógenos. En el momento en el que hay una lesión, ¿sí? Lo primero que hacen es disminuir el flujo sanguíneo para que no mueras desangrado. Esa es la lógica del cuerpo y funciona. Entonces libera endotelina, sale y, por así decirlo, se contrae abruptamente para que salga la menor cantidad de sangre posible, ¿vale? Y si eso pasa, va a iniciar el proceso de formación de un coágulo. Entonces, en el proceso de formación tenemos que hacer un tapón, como sea. Lo primero que vamos a hacer es pues, traer plaquetas, y las plaquetas son las que hacen esa chamba, es lo primero que vamos a hacer. Pero si recuerdas, las plaquetas pues son redonditas, ¿no? En general en el torrente sanguíneo. Eso se supone que es una plaqueta redonda. Dibujar es mi pasión. Y esta es otra plaqueta, ¿no? Son dos plaquetas, imagínatelas bien redondas y del mismo tamaño. El detalle es que hacer un tapón, ¿sí? Con estas plaquetas se vuelve complicado. Entonces, lo segundo que hacen las plaquetas, una vez que llegan al sitio de la lesión, es cambiar su forma. Se vuelven más rectangulares, como una forma de ladrillo, y entonces ya queda más chido porque hay una mayor facilidad para moldarse. Entonces, sí, empezamos a adherir las plaquetas. Algunas de estas plaquetas van a ir liberando diferentes gránulos, como tromboxano A2, etcétera, ¿vale? Que lo que van a hacer estos gránulos es reclutar más plaquetas, ¿vale? Hasta tener un montón de plaquetas aquí, ¿vale? ¿Cuántas? Todas, hasta el infinito. Y entonces ya tenemos un tapón hemostático. Hemostático, ¿ok? No plaquetario todavía, es tapón hemostático. Eso significa que ya está taponado por mientras, ¿sí? Este tapón hemostático no resiste grandes presiones, nada más evita que el flujo sanguíneo entre, pero no es tan fuerte. Necesitamos hacerlo fuerte, y el fuerte lo hacemos con la hemostasia secundaria. Entonces, el propio tejido libera factor tisular, ¿vale? Expresión de múltiples fosfolípidos. Seguramente tú recuerdas bien que las membranas de las células pues están hechas de estos fosfolípidos, ¿no? Se activa la trombina, y la trombina es, yo creo que en la cascada de coagulación es tal vez la parte más importante de ella, ¿vale? Y se va a encargar de romper el fibrinógeno para hacer fibrina. Y la fibrina es un polímero muy fuerte que se encarga de adherir las plaquetas, además de eritrocitos y otros tipos de leucocitos, y formar un tapón muy duro, y ese tapón ya se adhiere, ¿sale? Y ya es muy complicado que ese tapón pueda desprenderse. Ya está hecho. ¿Ah? Tenemos el tapón entonces, pero si estas plaquetas siguen acumulándose hasta el infinito, como les dije yo hace rato, se va a hacer un trombo. No queremos eso, ¿sí? Entonces, como no queremos un trombo, tenemos una liberación de TP con su TPasa que causa fibrinólisis. O sea, la fibrinólisis es romper básicamente el coágulo, dejar nada más el tapón si ya se reparó, y que no haya coágulo o trombo, ¿vale? Por eso mecanismo. Por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento curativo para un paciente con un infarto agudo al miocardio? ¿Ya llevan cardio, no? ¿No llevan cardio en estas semanas? La mona, ¿no? No, la mona no es el tratamiento para infarto. O al menos no curativo. Antiplaquetarios. Los antiplaquetarios vienen dentro de la mona y no es curativo. No se cura tu paciente con mona, ¿sí? Lo haces para mantenerlo con vida en lo que llegas a un hospital o eso. Pero ¿cuál es el tratamiento curativo? Bueno, ¿qué tiene el paciente con un infarto? Dan vasodilatadores. Vienen dentro de la mona, en el óxido nítrico, y no es curativo. ¿Qué tiene el paciente que está infartado? Tiene un trombo, ¿no? Sí. ¿Cuál es el tratamiento curativo? No me digan el nombre médico, díganme qué le harían. Trombolizar. Pues trombolizar, ¿no? ¿Cuál es el único tratamiento curativo? Quitarle el trombo, ¿no? De ahí en fuera el mona, pues se lo das para
mantenerlo con vida como mecanismo de soportes, por supuesto que le va a ayudar y eso le puede salvar la vida, ¿sale? Pero no es el tratamiento curativo. El tratamiento curativo es romper el coágulo, ¿no? O el trombo, ¿sale? Entonces a veces entran con un catéter, encuentran el trombo, liberan una ATPasa, ¿sí? Y ya, ¿no? Se disuelve el coágulo, ¿sale? Y si no tuvo demasiado daño en el corazón, el paciente está vivo. Ya, y si tú fueras el cardiólogo intervencionista, cobraste 60 varos nada más por ir y poner el medicamento y ya, lo cual está cool. Pues eso lo hacemos así, tras el descubrimiento de la fibrinólisis, entonces ya lo hicimos así. Y luego, bueno, la cascada de coagulación es básicamente una cadenita, ¿sí? De múltiples pasos que necesitan una enzima, un sustrato y un cofactor, enzima, sustrato, cofactor y bla, 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 ¿sale? En hemato tal vez te obliguen a aprendértela completa, la verdad es que yo no, ¿sí? Yo nada más quiero que sepas que enzima, sustrato y cofactor, lo que sí es importante es esto, que tenemos dos vías, una intrínseca y una extrínseca, ¿sale? En la extrínseca están los factores 7, 10, 5 y 2, en la intrínseca tenemos 12, 11, 9, 7, 10, 5, 2 y así, pero lo que es más importante es que la vía extrínseca la podemos medir en algo que llamamos tiempo de protrombina y la vía intrínseca también la podemos medir en algo que se llaman tiempos de tromboplastina. Estos tiempos los podemos solicitar pidiendo unos tiempos de coagulación, ¿sí? Ningún paciente que vaya en una cirugía, a menos de que esté a punto de morir, ¿sí? Si no, ningún paciente que entre a cirugía te lo va a aceptar el anestesiólogo, sí. Biometría hemática, grupo IRH y tiempos de coagulación, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las tres cosas en donde vas a evaluar si el paciente tiene riesgo de desangrarse, ¿sí? Porque si el paciente se desangra, le van a zampar la responsabilidad al anestesiólogo. Entonces, por eso es importante, ¿va? Y estos tiempos de coagulación, pues como es tiempo, lo medimos en segundos, ¿no? Y ya. Y bueno, tenemos múltiples patologías, ¿no? Asociadas a eventos hemostáticos. La verdad es que hay muchas. Yo no te las voy a aprender todas. No sé si en hemato lo hagas, pero bueno. Yo solo quiero que sepas que dependiendo de en qué fase de la cascada de coagulación existe el daño en dicha enfermedad, son las alteraciones que el paciente va a tener. Por ejemplo, si la alteración es en los factores 5, 7, 8, 9 o 10, ¿vale? La paciente va a tener trastornos hemorrágicos moderados a graves, dependiendo de cuál sea. ¿Por qué? Porque estamos básicamente en la mitad de la cascada de la coagulación. Si el paciente tiene una alteración en la protrombina, es incompatible con la vida. Si la paciente o el paciente tiene una alteración en el factor 11, el paciente va a tener una hemorragia leve. ¿Por qué? Porque es de los últimos factores de la cascada de coagulación. Entonces, como quiera, el coágulo ya está más o menos bien formado. Y el factor 12, pues aquí es por el contrario. El factor 12 es el que tiende a activar la trombólisis. Entonces, si no tuviéramos factor 12, nos generaría aquí lo contrario, que sería una trombosis, ¿vale? Y entonces la trombina, que es para mí el factor más importante en la coagulación, ¿vale? Sirve para convertir fibrinógeno en fibrina. Esto significa hacer un polímero más mamalón. Luego, activación plaquetaria, ¿sale? Y volver un círculo vicioso para que se forme un buen tapón plaquetario. Luego tiene efectos proinflamatorios, o sea que cool, también podemos llamar otras células inflamatorias. Y además tiene factores anticoagulantes. Esto significa que en el momento en el que ya no necesitamos el coágulo, iniciamos un efecto anticoagulante para que este se elimine. Y eso está muy cool, ¿sí? Si alguna de estas cosas fallara, pues podemos tener grandes afecciones, ¿no? Entonces, ¿qué limita la coagulación? Dilución, fosfolípidos con carga negativa, ¿sí? Y la cascada fibrinolítica, ¿sí? La dilución va a estar dada directamente por los factores de coagulación, porque estos se van a formar en el hígado. Si es que un paciente hepatópata, es muy probable que también tenga una alteración en los tiempos de coagulación, porque pues ahí se forman los factores.
Algunos fosfolípidos con carga negativa pueden activar las plaquetas, ¿vale? Y la cascada fibrinolítica hace que se formen coágulos o por dilución. Y bueno, dependiendo de dónde está la alteración, son los signos que va a tener tu paciente. Ojo aquí, enfermedades son un montón. Yo no quiero que te las aprendas, porque ni yo me las sé, esa es la realidad. Pero dentro de la hemostasia primaria, ¿sí? Si la alteración está en este sentido, los síntomas del paciente tienden a ser leve, como púrpura, epistaxis, menorrea, o en los bebés hemorragias intraparenquimatosas, etc. ¿Vale? Si la alteración está en la hemostasia secundaria, solemos tener hemorragia de partes blandas, hemartros, que es básicamente presencia de hemorragia dentro de las articulaciones, ¿vale? Y si hay otras alteraciones, sobre todo en los grandes vasos, vamos a tener equímesis o púrpura, pero en este caso palpable. Y bueno, imaginemos que sobrevivimos y no nos desangramos, vamos a ir al lado contrario de estos trastornos hemodinámicos, ¿sí? Que es la trombosis. Desde hace como unos 150 años, Rudolf Virchow dijo, ok, trombosis. Él dijo que existían 3 factores que te iban a generar o que podían generar en tu paciente trombosis: lesión endotelial, flujo sanguíneo anómalo e hipercoagulabilidad. Que la lesión endotelial y el flujo sanguíneo anómalo podrían generar una hipercoagulabilidad, y que tener 2 de esos factores era un factor de riesgo muy importante para que tu paciente tuviera un trombo, posteriormente un émbolo, posteriormente un infarto y muriera, ¿no? Entonces, estas son las principales alteraciones y esas son a las que tienes que estar tú siempre muy atento, ¿vale? La lesión endotelial se puede dar por múltiples causas, inclusive algunas de estas causas suelen ser abruptas, ¿no? Tenemos alteraciones protrombóticas, procoagulantes y efectos antifibrinolíticos. Aquí van a interactuar la trombina, la trombomodulina, ¿vale? Y la regulación de la TPase, ¿vale? Esto es lo que en realidad genera un efecto protrombótico y una activación plaquetaria dentro de las células endoteliales. ¿Vale? Y necesitamos una alteración del flujo sanguíneo. ¿Recuerdas tú bien que el flujo sanguíneo es laminar? Entonces, cualquier cosa que genere una alteración de este flujo sanguíneo laminar va a terminar o se vuelve un factor de riesgo importante para trombosis. Esto es que el flujo sanguíneo se vuelva turbulento, ¿sí? La turbulencia del flujo sanguíneo se puede dar por trombos previos, por insuficiencia venosa, o por una disfunción endotelial a secas, etcétera, o el estancamiento de este flujo sanguíneo, como podían ser en los trombos venosos, ¿no? En las pacientes que tienen una insuficiencia venosa crónica, y estamos hablando de muchos años con estas enfermedades, ¿no? ¿Qué genera un flujo sanguíneo laminar o la pérdida de activación endoteliales, ¿vale? E impedir la retirada y la dilución de los factores coagulantes, ¿vale? Y luego tenemos el estado de hipercoagulabilidad, ¿sí? Hay un montón de estados de hipercoagulabilidad primaria que ni te los voy a leer, ni me interesa que te los aprendas. Y luego tenemos un buen de estados de hipercoagulabilidad secundaria, que sí te los voy a leer en corto. Reposo en cama, infarto agudo del miocardio, fibrilación auricular, lesión de los tejidos, cáncer, prótesis de válvulas cardíacas, coagulación intravascular diseminada, trombocitopenia iniciada por heparina, síndrome por anticuerpos antifosfolípidos, miocardiopatía, síndrome nefrótico, estados hiperestrogénicos, uso de anticonceptivos orales, drepanocytosis y tabaquismo. Y ya, pero estos sí los vas a volver a leer tú tranquilamente en tu casa, porque es una tabla que está en el Robin, y porque te los tienes que saber de memoria. Todos. Para medicina, para parto y para la vida, ¿sale? ¿Por qué? Porque luego pasa que llega una paciente de 22 años, muy joven, que iba en una moto, era una cuatrimoto con sus compas, ella iba adelante en la cuatrimoto, ya ven que tienen unas como rejas, ¿no? Adelante y atrás, entonces suben a madres de personas, entonces ella iba en la parte de adelante, la que iba conduciendo, pierde el control, se estampa.
y su pierna queda entre la moto y el poste, ¿sí? Entonces tuvo una fractura de tibia y peroné, fue al hospital, llegó contigo, tú eras el interno o interna, la radiografía la vio el trauma, le dijo pídele su material, tú le pediste su material, el material llegó, la metieron a quirófano, todo fue cool, ¿sí? Ya para ese entonces tenía unos 8 días hospitalizada en lo que llegaba el material, etcétera, etcétera. Y tú llegaste hoy en la mañana y le dijiste, ya te vas, ya todo bien, te vas de alta, y ella dijo, cool, ¿a qué hora me voy? Y tú, no sé, como a mediodía en lo que tus familiares hacen los trámites del alta y la madre. Y dijo, ok, ¿puedo ir al baño? Y tú le dices, sí, ya pues, ir normal, intenta apoyar tu pie de poquito. La chava va al baño, sale del baño, cae desmayada, llega la enfermera a buscar al interno, oiga, su paciente en la cama 112 se desmayó, y el interno está comiendo y dice, ahorita voy, pásale a la cama, y ya. Regresa al minuto la enfermera y dice, es que creo que no está desmayada, creo que ya se murió. Entonces el interno dice, ¿ahora qué pedo? Y ya va, y efectivamente la paciente estaba muerta y se murió. ¿Por qué se murió? Por una embolia grasa, ¿no? Una tromboembolia pulmonar. Fue lo que la mató a la paciente. ¿Por qué? Porque aunque en la historia clínica decía que la paciente tenía 22 años, pero que tomaba anticonceptivos orales, que fumaba madres, además de tener una fractura de huesos largos y haber estado encamada 8 días, tenía todos los factores de riesgo del mundo para trombosarse. Bueno, para hacer trombosis. Y nadie le puso antiagregantes plaquetarios y se murió y tenía 22 años y un morrito, bebé. Bueno, no sé si tenía un morrito, pero todo lo demás es real. Iba a decir, parece chiste, pero es anécdota, pero no es chiste. Pero es una anécdota real de algo que pasó. ¿Por qué? Porque al trauma no le importó checar si tenía antiagregantes plaquetarios, porque el trauma creyó que el médico interno sí sabía medicina y dijo, no creo que tenga que decir este pendejo que le ponga antiagregantes plaquetarios, sí. ¿Vale? Y el interno, al parecer, nunca pasó por pato, ¿no? Y nunca le puso antiagregante plaquetario y se murió, ¿no? Y eso pasa, y esa es la razón por la que, para que esto no pase, claro que no me pasó a mí, pasó cuando yo estaba en el internado, pero no me pasó a mí. ¿Sí? Estos sí te los tienes que saber de memoria. O sea, una de las preguntas del examen va a ser tipo, dime 8 factores de hipercoagulabilidad secundario, automáticamente está reprobado, no sé, una cosa así. Sí, pero estos sí te los tienes que saber, ¿vale? De memoria. Luego, se forman trombos, ¿no? Tenemos murales, arteriales, venosos y vegetaciones. Y realmente es muy fácil. Venosos no tiene chiste, están las venas, arterias, pues también. Sí, realmente son muy parecidos. Pero los murales, pues están en cavidades cardíacas, o sea, en cualquiera de las 4 cavidades, ¿no? En las 2 aurículas o en los 2 ventrículos. Y ya, ¿sí? Pero si lo encontramos en la luz de la aorta, todavía es considerado un trombo mural. ¿Ok? Porque, vamos, la aorta está así de gorda, ¿no? Entonces es considerado un trombo mural. Luego, las vegetaciones son pequeñas como material que se adhirió a las válvulas cardíacas, a cualquiera de las 4, ¿vale? Se adhieren, ¿no? Y eso puede llegar a causar una disfunción de las válvulas, ¿no? Y esas son las llamadas vegetaciones. ¿Cuál es la evolución de un trombo? Propagación, embolia, disolución, organización y recanalización. Esas son las 4 fases de los émbolos. La propagación es un trombo que fue acumulando más fibrina y luego más plaquetas y luego más fibrina, plaquetas, fibrina y así un círculo vicioso hasta que se hizo un trombo mamano. ¿Vale? Ese trombo se rompe y se va a otro lado. Eso es un émbolo. Si ese émbolo se pega a una arteria de bajo calibre, valió madres todo porque el paciente se va a infartar. Infarto agudo al miocardio, infarto pulmonar, infarto cerebral, aunque en México lo conozcamos como ataque cerebral, pero bueno, renal, de extremidades inferiores, etcétera, y un montón de etcéteras, ¿vale? Esto es un émbolo, ¿no? Y por último, organización y recanalización. Los trombos antiguos pueden hacer esto de recanalización. Entonces, ¿qué pasa? Que seguramente lo has visto hasta en las novelas de Televisa, ¿sí? Y es que ven novelas.
Que de repente asustan a un don, ¿no? O lo hacen enojar de más, ¿no? Y de repente, se empieza a agarrar el pecho y se cae tirado y se muere. Y es real, ¿no? Así es como se infartan las personas. ¿Qué pasó? No, güey, se asustó y se murió. No mames, sí, güey, mal pedo. Oye, ¿qué pasó? No, pues es que descubrió que su hija tenía OnlyFans y pensó que era doctora, y pues como quiera se infartó y se murió. Tú, no más, qué mal pedo. Y sí pasa, no significa que el susto haya matado al paciente. Obviamente, todos los factores de riesgo que tenía él lo hicieron propicio. Primero, a tener un trombo. Segunda, que cualquier cosa tuviera un émbolo, ¿no? Si tú tienes un paciente que tiene insuficiencia venosa, que es obeso, que fuma, que toma, que se alimenta mal, con triglicéridos o con dislipidemias en general altos, ¿sí? Ese paciente es un infarto andando, ¿sí? Es lo que es, ¿no? Y entonces cualquier cosa, ¿sí? Le puede generar el desprendimiento del trombo, volverse ómbolo y morir, ¿no? Entonces, si tienes todos esos factores de riesgo, lo mejor que puedes hacer de tu vida es ser una especie de osito cariñosito, que nada te afecte, ¿no? Como dicen los psicólogos, todo se me resbala. Es la única manera, pero no conozco una persona así. Yo, ¿vale? Los trombos se disuelven, claro, idealmente, ¿no? Y luego organización y recanalización. Vamos a ver. Esta recanalización, organización, se va a dar sobre todo en trombos venosos, ¿va? Aquí estoy haciendo 2 vasos sanguíneos, ¿ok? Uno cortado longitudinal y uno cortado transversal, ¿va? En que está cortado transversal, el paciente tiene un trombo. Todo esto es un trombo. Les juro que cuando estoy en clases que no son online, sí dibujo más o menos en el pizarrón. Y luego, en el corte longitudinal está el mismo trombo. ¿Vale? Ok. ¿Qué es lo que pasa? Que primero, el vaso sanguíneo dice, no mames, me voy a morir porque se estaba tapando toda la vena, ¿sí? Primero hace circulaciones colaterales. Por acá o por acá. Vasos sanguíneos chiquitillos, brincan el trombo, ya vamos, ¿no? O inclusive hace vasos dentro de los vasos, como túneles que atraviesan el trombo, lo cual está súper cool porque al atravesar el trombo, ¿sí? Pasa por el medio del trombo tal cual túnel es el flujo sanguíneo. Normal, por supuesto que no, pasa considerablemente menos, pero al menos conservas la extremidad, ¿no? O cuando tú tienes un paciente con una insuficiencia vascular grave, ¿sí? Tú ya sabes lo que está pasando en el cuerpo del paciente y en algún punto el cardiovascular le va a decir, este es su tratamiento, pero lo voy a ser sincero, está tan avanzado esto que es probable que que lo más seguro es que le vamos a tener que amputar su pie, tal vez en 1 año, no creo que más, ¿no? Los pacientes ya saben qué va a pasar, ¿no? Porque vamos, ya qué más puedes hacer. Algunos, cirujanos cardiovasculares son muy mamalones, entonces lo que hacen es voy a ampliar el vaso sanguíneo. Lo que hace el cirujano endovascular, bueno, las 2 cosas pueden ser, es llegar, cortar ¿sí? El donde está el trombo, agarrar, dependiendo de si el trombo era chiquitillo, pues nada más hace una anastomosis aquí. Pero si el trombo era muy amplio, corta 2 y se trae un injerto de otra vena a otra arteria y la pega ahí, va y vuelve la circulación a lo normal. Y hace cirugías muy bonitas. Para el que le guste la cirugía, a mí la neta no me gustaba, pero cuando me tocó entrar a una, qué interesante. Y yo entre mí, bien pinche aburrido. Pero si a ustedes les gusta la cirugía, son cirugías muy interesantes, son muy bonitas. Inclusive ya en la actualidad hay cirugía endovascular, lo cual es otro pedo. Entras por un catéter, llegas aquí, ya no sé cuál sea el mecanismo exacto, si raspan como si fuera una especie de cuchara, la verdad ya no sé cómo lo hacen, pero lo hacen.
¿vale? Y entonces, ok, vamos a imaginar que el émbolo se desprendió, ¿sale? Se desprendió y entonces soltó una masa, que puede ser sólida, líquido o gaseosa, o sea, cualquiera de los tres estados de la materia, puede ser un trombo, ¿sí? Bueno, un émbolo más bien, y generalmente todos los émbolos, o no todos, pero casi todos son trombos desprendidos, esa es la realidad. Cuando no son trombos desprendidos, pueden ser gotitas de grasa, burbujas de nitrógeno, desechos de aterosclerosis, tumores, ¿no? Médula ósea, cuerpos extraños, cualquier cosa, cuerpos extraños, ¿vale? Entonces, bueno, la primera de los síntomas de los síndromes es la embolia pulmonar, ¿no? La embolia pulmonar, tú ya sabes la irrigación del pulmón y ya sabes que el pulmón inclusive tiene una propia circulación, ¿no? Porque nosotros en el cuerpo tenemos dos circulaciones, la circulación que va a todo el cuerpo, ¿sí? O sea, hasta la punta de nuestros dedos de nuestras manos, y la circulación que va nomás del corazón al pulmón y de regreso, ¿no? Entonces, como tiene una irrigación muy importante el pulmón, solemos encontrar, pues, estos trombos. En este caso tenemos un trombo que de hecho, un doctor patólogo de Monterrey le dijo, no más, es un trombo en silla de montar, y así se quedó. ¿Sí? Trombo en silla de montar, así se llama, porque literalmente es un trombo de gran calibre que viene en la arteria pulmonar, en apenas la bifurcación de la arteria pulmonar, y ahí se adhiere el trombo, ¿sale? Se adhiere de tal forma, de hecho, si ustedes se fijan, se ve muy rojito, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues tiene un montón de eritrocitos, etcétera. ¿Vale? Y va a ocasionar, en este caso, que se va a infartar todo el pulmón, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, está la bifurcación de la principal de la arteria pulmonar. En ocasiones los trombos son mucho más pequeños, pero se van a todas las arteriolas del pulmón, y entonces el paciente tiene una tromboembolia pulmonar, etcétera, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar la tromboembolia? En cualquier lugar, en cualquier parte del cuerpo. De hecho, es más común encontrarla en extremidades inferiores, aunque tú no lo creas. Nada más que como es una parte, digamos, pequeña o específica del cuerpo, lo único que pasa es que duele a madres y luego se cicatriza y a veces ni cuenta nos damos de qué nos pasó, ¿vale? Pero también podemos encontrar tromboembolia encefálica, sí, y obviamente básicamente cualquier órgano, ¿no? Y pues tenemos tipos de émbolos. ¿Qué estamos viendo en esta imagen? ¿Uno graso? ¿Un qué? ¿Cúmulo graso? ¿Cúmulo graso? No, que sí es uno graso. Un émbolo graso. Primero, ¿cómo sabemos que eso es un émbolo? Por la forma, no. ¿No está adherido a ninguna pared? ¿Cómo? No escuché. ¿Porque no está adherido? Porque no está adherido. Sí está adherido, mira. Al menos aquí está adherido. Y con ese cachito es suficiente para tapar la arteria. Entonces, ya díganme. Bueno, podría también la forma, pues también podemos ver un poco de... ¿cómo se llama? Los puntitos como negritos que están. ¿Cómo se llama? ¿Qué tienen esos puntitos? Pues van con ella.
Doc, ¿son las que en el libro se referían como células hematopoyéticas? Pero ustedes, ¿qué le ven? Que creo que es, o sea, en sí es la grasa de la médula ósea Ajá. con, con tejido hematopoyético, pero no estoy segura. ¿Y por qué no puede ser otra cosa? Pues, o sea, como había dicho ahorita que cualquier cosa podía viajar, o sea, y hacerse un émbolo, pues podría ser un émbolo de grasa y médula. Podría. Bueno, lo primero que tenemos que hacer con la imagen es identificar el órgano, ¿no? Aquí se ven unos cuantos alvéolos colapsados, entonces es pulmón. Segundo, hay que ver qué estructura está al centro, ¿sí? Es un vaso sanguíneo, ¿no? Por la pared es una arteria. ¿eh? Luego tenemos esto aquí adentro, que obviamente no es normal que esté esto adentro de un vaso sanguíneo. Podemos ver este material que se ve muy rosa, que es muy eosinófilo, pues es fibrina, ¿sí? Ahora, esta fibrina no tiene nada que estar haciendo adentro de un vaso sanguíneo. Estas gotas o vesículas o vacuolas, como quieras llamarle, solo pueden ser dos cosas, aire o grasa, no puede ser otra cosa. Pero si esto fuera un trombo gaseoso no tendría tanta fibrina, entonces solo puede ser grasa. Y ya, y todas estas sí son células hematopoyéticas. Estoy seguro, ni yo estoy seguro, nada más Robin porque él puso la imagen, ¿sí? Realmente no hay forma de saber que sí son células hematopoyéticas, por el aumento me refiero, ¿no? Sí más o menos lo sospechamos porque vemos que son como de diferentes tamaños y formas, pero hasta ahí, ¿sí? No, yo no puedo asegurar que sí lo sean, pero pues vamos, seguramente sí, porque tenemos la fibrina, porque tenemos las gotículas entonces de grasa y por eso es un émbolo graso, ¿no? El émbolo graso solemos encontrarlo en fracturas de huesos largos, quemaduras y traumatismos, por eso toda fractura de hueso largo requiere que el paciente a fuerza necesite antiagregantes plaquetarios, ¿no? Todo paciente gran quemado también necesita antiplaquetarios o pacientes politraumatizados también lo necesitan, ¿vale? Siempre. No importa que tú digas, ay, es que tiene 22 años, no le va a pasar nada. Y luego tenemos el síndrome de embolia grasa. El síndrome de embolia grasa se presenta por que como tenemos estas gotas de grasa aquí adentro, ¿sí? Dentro del torrente sanguíneo, ¿sí? No sé si te recuerdas, pero el tejido adiposo no viaja solo a través del torrente sanguíneo. Es más, ni el colesterol viaja solo. ¿Quién se encarga de llevar el colesterol de un lado al otro? Las lipoproteínas. Ajá. Esos son los que mueven, ¿no? O sea, no va el colesterol viajando solo a través del torrente sanguíneo. La cosa no funciona ahí. Para eso necesitamos LDL, VDL, HDL, ¿no? Entonces, si viajara solo, tendríamos liberación de ácidos grasos libres, ¿vale? Estos ácidos grasos libres van a causar una lesión hacia el endotelio, activación de las plaquetas y reclutar granulocitos. Y entonces, lo que va a pasar aquí es que el paciente va a tener insuficiencia pulmonar, tal vez por el trombo, síntomas neurológicos, anemia y trombocitopenia. Estas dos últimas obviamente van a ser por consumo, ¿no? ¿Por qué? Porque se están consumiendo. Entonces, aunque tú le pongas paquetes globulares o le pases plaquetas, transfundas plaquetas, no va a mejorar tu paciente. ¿Por qué? Porque va a seguir consumiendo, ¿no? Luego, la embolia gaseosa o aérea, ¿sí? Imagínate que hoy... Es que iba a preguntar, ¿quién es el castroso del salón? Pero en otros grupos luego sí me dicen, luego se pelean. Pero vamos a imaginar que Mariana es la castrosa del salón, ¿no? Y hoy Valeria llega con una jeringa de 20, llena de aire, y se la pone intravenosa a Mariana. Mi pregunta es, ¿Mariana se va a morir? Sí, no hay por qué.
Pues creo que depende de dónde se la ponga, ¿no? Intravenosa. No, entonces sí, posiblemente se muera. Antonio, Raúl, ¿tú qué crees? ¿Se va a morir o no se va a morir? Depende de la cantidad, ¿no? ¿Cómo? Ajá. Espera, Raúl Antonio nos va a decir, pero... Pues, ¿pero qué le pasó al hondo? 20 mililitros de aire. No, pues sí se va a morir. Cristian, mira. Mande, doctor. ¿Se va a morir o no? Sí, se murió. Mariana, ¿te vas a morir? ¿Cuánto había dicho, doctor? Que iban... 20 mililitros. No, porque recuerdo haber leído que era... no sé. Yo recuerdo que eran de 70 a 100... no me acuerdo cómo se llama la abreviatura CC. O sea, mililitros. No, bueno. Centímetros cúbicos, ¿no? CC son centímetros cúbicos. O sea que mililitros, ¿no? Un centímetro cúbico es un mililitro, ¿no? Uh-huh. Entonces no te vas a morir. Ok. No se va a morir, ¿no? Eso de llegar con una jeringa con aire y meterse la intravenosa nada más y se muere el paciente, nada más pasa en las novelas de Televisa. Pero no pasa así. Necesitas alrededor de unos 100 mililitros de aire para que tu paciente se muera, ¿no? De esa manera. Por ejemplo, cuando tú estés en un hospital, te vas a dar cuenta que están los familiares de los pacientes y cuando ven que se le acaba la solución salina en chinga, van con la enfermera, ya se le acabó. Y la enfermera, ahorita voy, ¿no? Y cosas así. Y luego a veces te encuentran por el pasillo, doctor, ¿y tú qué? Venga, y tú no eres, vas corriendo en chinga. ¿No? Llegas con el paciente, ¿qué pasó? Se le acabó el suero, mira, ahí va la gota de aire, porque se ve como bajo una burbujita de aire. Y tú cierras esa madre y dices, no se preocupe, todo va a estar bien. Y te dice, no, es que sí, no. Muchas gracias, doctor. Y tú, no, de nada. Para eso estamos, para servirle. Pero no le va a pasar nada. Los equipos de Venoclisis también están diseñados para que, sellados al vacío para que no tengan tal cantidad de aire. O sea, es imposible que un paciente se muera así, ¿no? La mayoría de los embolos grasosos se deben a síndromes de descompresión. Estamos hablando aquí de pacientes que tienen una descompresión constante. Estamos hablando de pilotos aviadores, estamos hablando de astronautas, de buzos, etcétera. Tú dirás, no mames, no voy a conocer a un astronauta en mi vida. Bueno, no, pero sí una aeromoza o un piloto aviador o buzos, ¿no? Siempre pongo el ejemplo y te espero que ustedes sí sepan. ¿Saben qué es el callo de hacha? ¿Cuál, doc? Callo de hacha. Y ya nomás una persona conoce el callo de hacha. Bueno, para pescar el callo de hacha necesitas aventarte a altas profundidades. Bueno, no tan profundas, sino unas 20 o 30 metros, ¿no? Y entonces los pescadores, cuando empezamos el callo de hacha, pues sí está caro. Luego nadamos con 20 o 30 metros sin casco ni nada de protección y así buceando porque nos vale madres. Y ya, ¿no? Y aunque no sea fuerte la presión, siempre existe, entonces eso puede liberar burbujas de nitrógeno y formar un trombo gaseoso, ¿no? Y esa es una de las razones por las que, por ejemplo, no sé ustedes, ¿alguna vez han visto un piloto aviador? O sea, de esas que suben al avión, lo están esperando y pasa el capitán del avión. ¿Alguna vez han visto alguno viejo? Con viejo me refiero de unos 60 años. Es más de 50. Seguramente no, porque todos los jubilan muy rápido por el factor de riesgo que se ponen. ¿Alguna vez han visto una hermosa viejita?
No, nunca la han visto. Y ustedes dirán, ay, bueno, pero porque son elitistas y quieren que todas se vean guapas. Y no es cierto. No todas las hermosas son guapas. Son altas todas, sí, pero no todas son guapas, ¿no? Te subes un Volaris de Tijuana y te das cuenta que no todas las hermosas son guapas. Todas son jóvenes, eso sí. ¿Por qué? Porque trabajar mucho tiempo es un factor de riesgo importante. Entonces, sí está cool ser piloto aviador porque a tus 50 años ya viajaste por el mundo, tienes chingos de varo y ya estás jubilado, está con madre. Y ustedes estudiando medicina para terminar a los 30. Que diga, y ustedes qué bueno que quieran salvar vidas. Y así, básicamente son las únicas personas que son los principales factores de riesgo para ellos, ¿no? Y lo que vemos es algo muy simple. Burbujas de aire. Tú dices, ¿por qué aire y no grasa? Porque en primera son muy grandes. En segunda no hay fibrina. ¿Sale? Y si no hay fibrina, pues entonces no pasa nada, ¿no? Estos trombos, como son de aire y a estos trombos se les pueden acumular como líquido y se hacen masas espumosas, pues son, ¿cómo decirlo? Viscosas y... iba a decir viscosas y sabrosas como Timón y Pumba. Pues son viscosas y resbalosas. Entonces estos trombos no se adhieren con facilidad. Entonces se adhieren, causan isquemia y luego se van a otro lugar y eso es lo que suelen hacerlo. Y por ejemplo, si se adhieren en pulmones, obviamente tu paciente va a tener una insuficiencia respiratoria en agudo. Pero puede ser que se queden en músculo o articulaciones y entonces lo que genera es un calambre. ¿Alguna vez te ha dado un calambre? Bueno, no sé si alguna vez les haya dado un calambre. ¿Nunca en su vida les ha dado un calambre? ¿Alguien levanta la mano? Chale, ni para los calambres están buenos ustedes. Bueno, sí, son varios. Pues ves, te da un calambre, ¿sale? Y paras todo lo que estés haciendo, ¿sale? Y dices, no mames, ¿no? Y dices como no mames un chingo de veces, como se te va a pasar el espasmo, ¿vale? Duele un montón y tú ves cómo tu músculo se contrae. Y tú dices, uy, no mames, mira, no, ¿va? Y duele un montón. Afortunadamente, el dolor es corto, ¿no? Te dura entre 30 segundos, 1 minuto, 2 o 3, y ya, se acabó. Y ya después dices, su pinche madre, sí duele un montón. Y ya, sigues con lo que sea que estés haciendo. Imagínate esa sensación, pero por horas. Es un dolor súper intenso, es un dolor que no toleran los pacientes, les pasas opioides, nalbufina, buprenorfina, y los pacientes aún así persisten con el dolor. ¿Vale? No existe un dolor tan fuerte como de este tipo en extremidades inferiores. Tienes que sospecharlo de volada. Le zampas todos los analgésicos del mundo que te encuentres. Vas por el cardiovascular o por el angio y le dices, ¿qué onda, un Doppler o qué? Y buscan el trombo y lo tratan en consecuencia. ¿Vale? O si estos trombos se fueran a partes del cuerpo que tengan poca irrigación, como las cabezas del fémur o del húmero o de la tibia, bueno, las regiones a la articulación de la tibia, que son regiones poco vascularizadas, estos se pueden generar necrosis de estas cabezas y luego tu paciente tiene fracturas patológicas, ¿sí? Esto es, tu paciente va caminando, se medio tropezó y ¡plax! Fractura de cadera. ¿Vale? Y tú dices, no, ¿cómo pasó eso? ¿Qué? ¿Sí? Se cayó, te dicen, no, nomás se me voló porque yo que ya se fracturó. Eso es una fractura patológica y tienes que buscarle entre todas las causas. Desde luego, si es tu paciente de 80 y tantos años, dicen, bueno, ya, ¿no? Tenía osteoporosis o cualquier cosa. Pero si es un paciente de 50 y tantos, o es un paciente joven, dices, no puede ser osteoporosis, ¿sale? Y entonces empiezas a sospechar este tipo de lesiones, ¿no? Y luego tenemos embolia de líquido amniótico, ¿no? La embolia de líquido amniótico pues, es simple, vas a encontrar una paciente posparto, a fuerza posparto, con disnea súbita, cianosis, shock, hipotensivo, convulsiones y coma. Ya, ¿sale? Estos son los datos que vas a encontrar en las pacientes con una embolia de líquido amniótico, ¿vale? Obviamente tú como médico, si te llega una paciente en posparto con convulsión y coma, tú piensas que tiene eclampsia o síndrome de HELLP, porque dice, paciente que convulsiones, eclampsia. No necesariamente, ¿vale? Investigas la causa, ¿cómo pasó? Y entonces el familiar te dice, no, estamos bien, de repente
como que le faltaba el aire, se puso morada, y luego empezó a convulsionar. Y tú dices, chinga, eso ya no checa para que sea un paciente con eclampsia, ¿no? Tienes que descartarlo. Aquí aplica muy bien esta frase dicha por muchos médicos viejitos que dicen, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Y es real. Si tú no sabes que existe, ni de pedo lo vas a sospechar, obviamente, ¿no? Entonces hay que sospecharlo. Y pues histológicamente es el más sencillo de identificar. Esa es la realidad. Porque básicamente lo que vamos a ver es líquido amniótico. ¿Cómo lo vas a ver? Como áreas laminares, como múltiples láminas. O alguien una vez me dijo, es que yo veo remolinos adentro del vaso. Y yo dije, pues si tú le ves caras de remolino, esos son, ¿vale? Si tú le ves esta forma remolinada o como en láminas, eso es un trombo o es un émbolo por líquido amniótico. Y ya, no tiene falla. ¿Por qué se debe? Pues porque lo que pasa es que se rompen las membranas placentarias y las venas uterinas, y entonces parte de este líquido amniótico se puede ir por el torrente sanguíneo, se vuelve un problema para los pacientes, ¿no? Estos pacientes van a tener edema pulmonar, que es el sitio principal a donde suele presentarse daño alveolar difuso o coagulación intravascular diseminada. ¿Dudas? No, doctor. Muy bien. Vale, entonces la dejamos aquí porque sin infarto y luego meterlo. Sin infarto y choque. Terminando esto, sigue genética, y terminando genética sigue trastornos autoinmunes. Y los dos temas los van a exponer ustedes. Así es que yo creo que la próxima semana termino con esto. No creo tardarme mucho con lo que sigue, la verdad. Así es que para que vayan preparando su posición, quien sea que vaya a exponer los otros dos temas. ¿Va? Sí, vale, pues. Vale, pues. Entonces, nos vemos. Bye.